Muchas gracias por participar y muchas gracias a los que se conectaron a tiempo a esta convocatoria. Esta es una capacitación más que damos como parte de la iniciativa que tenemos de Oaxaca Global, que busca generar cada vez más un espacio propicio para el comercio internacional en Oaxaca y fomentar la exportación de productos oaxaqueños, llevar más de Oaxaca hacia el mundo y más del mundo a Oaxaca. En esta ocasión, nuestros amigos y colaboradores de COMCESUR nos apoyaron para que nos acompañe el doctor Carlos Pérez, quien es un experto en temas de Incoterms. Me voy a permitir leer una breve semblanza suya para poder dar inicio a la capacitación, a reserva de que se vayan conectando más personas. El doctor Carlos Javier Pérez Espejel es abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una vasta experiencia en los rubros de derecho fiscal, derecho mercantil, internacional, constitucional y amparo, destacándose en la cátedra y la impartición de conferencias especializadas sobre comercio internacional. Además, es autor de diversos libros como Técnicas de Negociación Internacional, Incoterms y Términos de Comercio Internacional, Legislación del Comercio Exterior Mexicano, entre otros. Se tituló como maestro en Gobierno y Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la tesis denominada El presupuesto participativo en el municipio de Puebla 2008-2011, especializándose en la formación de políticas públicas para los gobiernos municipales. También cuenta con un doctorado en Derecho por la UAP, titulándose con la tesis doctoral que se denominó Condiciones Generales de la Ley Modelo en México sobre la contratación de compraventa internacional de mercancías a partir de las reglas de Incoterms 2010. Bajo la especialización de Derecho Internacional, Derecho Mercantil Internacional y temas relativos al comercio internacional. Actualmente es socio fundador de la firma de abogados llamada Espejel y Asociados, la cual dirige como director general y apoderado legal de muchas empresas poblanas. Por lo cual, estamos seguros que en esta capacitación denominada Importancia de los Incoterms en el comercio exterior de oaxaqueños, están súper bien acompañados, muy bien asesorados. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel, por el acompañamiento. Les pedimos que, como en otras capacitaciones, tengamos el micrófono cerrado para poder facilitar la exposición y al final poder expresar las preguntas ya sea por el chat o abriendo el micrófono por pausas. Bueno, les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, María. Estamos a la orden y espero que esta capacitación sea pues de su agrado y suficientemente enriquecedora para los proyectos y actividades que ustedes realizan. En efecto, si hay algún tipo de pregunta o participación, con gusto a sus órdenes a través del chat, que podamos interactuar. Y vamos a empezar con la presentación. Pero si me permiten un momento. Okay. Bueno, vamos a iniciar con este tema sobre la importancia de las reglas Incoterms en el comercio exterior de productos oaxaqueños. Es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con este término de los Incoterms. Sí, en el comercio internacional y en los negocios internacionales, el dinamismo de las negociaciones comerciales es una realidad. ¿Qué es lo que sucede con las reglas Incoterms? Las reglas Incoterms son usos y prácticas del comercio, entendiendo de que a pesar de que se les consideran reglas, no son leyes como tal, sino simplemente son directrices que nos ayudan a ejercer el comercio. Esto a razón de que, por lo menos históricamente hablando, ya hace algún tiempo, las leyes de los reinos o de algunos países, o lo que actualmente ya son países, quedaban, digamos que insuficientes para la práctica comercial que se realizaba con diferentes culturas, con diferentes leyes, con diferentes parámetros. Eso provocó que la práctica de los comerciantes para agilizar sus procesos
generaran una serie de, pues de reglas no específicamente derivadas de una autoridad, sino simplemente parámetros que pudieran servir para la relación entre ellos y principalmente si surgiese alguna controversia, algún conflicto entre los comerciantes, pues las maneras o las formas más idóneas para poder resolver esos conflictos. Luego entonces eso provocó con el paso del tiempo que las leyes empezaran a incursionar sobre este tema y surge principalmente, bueno, digamos como se separa, vamos a decirlo así, el derecho mercantil del derecho civil y las leyes se empiezan a regular las prácticas de comercio, tanto a nivel local o doméstico como a nivel internacional o digamos intercultural. Entonces, esto fue obviamente fue un proceso, pero fue un proceso que después tomó un rumbo distinto después de, vamos a decirlo así, después de la Segunda Guerra Mundial, o vamos a considerarlo desde el principio del siglo XX hasta más adelante, ¿no? Digamos que no hay una fecha como tal, pero evidentemente el dinamismo de los procesos productivos, el crecimiento del comercio internacional y de los negocios internacionales, digamos que el dinamismo que se han generado en estos procesos, provocó que las leyes, como casi siempre sucede, queden un poco insuficientes o no alcancen las diversas necesidades de la tecnología, de las nuevas maneras de ejercer el comercio, y entonces nuevamente surge estas prácticas del comercio que son reglas o digamos mecanismos entre comerciantes que al estar, por así decirlo, al margen de la ley, sin necesidad de ser ilegales, simplemente que son herramientas extralegales, pues, nos sirven para la práctica del comercio internacional, ¿no? Y precisamente dentro de esos usos y prácticas del comercio encontramos los llamados Incoterms, que es una forma de resumir lo que se le considera como términos del comercio internacional. Y son términos del comercio internacional porque no son otra cosa más que conceptos que son herramientas o instrumentos para el comercio. Esto surge con la Cámara de Comercio Internacional, que es una organización privada, ¿sí? No es una autoridad, no tiene soberanía, simplemente que digamos, principalmente es un grupo de abogados que se reúnen, donde las experiencias de sus clientes, las experiencias en los negocios internacionales, generaron esta serie de términos para favorecer el comercio internacional, tomando en cuenta que las diversas leyes de los países pues son diferentes, las familias jurídicas son distintas, y pues como decíamos, este derecho queda rebasado ante las grandes necesidades del comercio internacional. Entonces, ¿qué son los Incoterms en sentido estricto? Las reglas Incoterms son modelos de contrato, ¿sí? O sea, podemos decirlo que como tal son modelos de contrato y específicamente del contrato de compraventa internacional. Es decir, es un tipo de negocio internacional que implica la enajenación de mercancías, de bienes tangibles, y finalmente la idea es establecer con claridad entre los comerciantes cuáles son las obligaciones del vendedor y del exportador. Aunque sí es cierto, y es el caso que muchas veces en la práctica común se considera estas partes como el exportador y el importador, en realidad quienes realizan el acuerdo de las reglas Incoterms o quienes usan las reglas Incoterms son el que vende, el que va a enajenar, el que va a entregar y se va a desprender de la propiedad de un bien, y por el otro, otra persona que va a adquirir ese bien y lo va a utilizar ya sea para el consumo final o para incorporarlo a otro proceso productivo. Luego entonces, la idea de estas reglas Incoterms es establecer un modelo de contrato que nos establezca con claridad estas obligaciones entre uno y otro, sin la necesidad de acudir a un abogado, sin la necesidad de incurrir en este asunto de poder redactar un contrato con sus cláusulas, etcétera. O sea, toda esta dificultad que representa la contratación. Y principalmente porque estamos hablando de negociación internacional. O sea, muchas veces nosotros, que es la idea, nosotros que intentamos realizar
exportaciones de nuestros productos, nos vamos a encontrar con la dificultad de que nuestro comprador pues habla otro idioma, tiene otras costumbres, no conoce nuestras leyes en lo particular, o tiene necesidades que nuestra ley no contempla. Entonces, precisamente para eso sirven las reglas Incoterms. No necesito más que conocer cuáles son los alcances de estas reglas, cuáles son mis obligaciones de acuerdo a estas reglas, estos Incoterms, y con ese conocimiento realizar la negociación, y al realizar la negociación pactar o acordar cuál va a ser el tipo de contrato de compraventa internacional al cual nos vamos a sujetar. Entonces, como decía yo, no es una ley, o sea, son reglas, pero no son leyes específicas, y precisamente esto implica que es un soft law, o sea, es una ley, por así decirlo, o vamos, es un elemento jurídico, pero es un elemento jurídico, digamos, suave, flexible, que está a la merced, a la disposición, o por así decirlo, se adecúa a las necesidades de un comprador y de un vendedor. Eso también es importante, darnos cuenta que las reglas Incoterms pues no se cumplen a rajatabla, o no son parte de una ley con sus articulados que nos dice esto se hace así y no hay otra forma de hacerlo. Las partes pueden modificar inclusive los alcances, las condiciones de cada regla para irlas adecuando a sus propias necesidades, y esto implica pues una facilidad en su uso, y sobre todo pues alcanzar este dinamismo que decíamos de los negocios internacionales. Tan es el caso que muchos países, incluyendo Estados Unidos, China, ¿no?, que estamos hablando de países pues con un mercado bastante atractivo, y uno de los mercados más grandes del mundo, se utilizan esas reglas Incoterms no solamente para operaciones internacionales, sino ya para operaciones de carácter doméstico o nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas reglas van a ser cada vez más conocidas, cada vez van a ser más digamos, requeridas para nuestras prácticas comerciales, inclusive aunque no nos dediquemos especialmente a la exportación de productos o a la importación de los mismos. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues conocer esas reglas Incoterms, conocer esta importancia y alcanzar pues esta certeza jurídica para evitar un futuro conflicto legal. Precisamente esa es la idea de las reglas Incoterms, porque un conflicto legal, una controversia legal, aunque pudiese haber arbitraje internacional que tiene sus ventajas frente al ejercicio jurisdiccional de los juicios comunes y corrientes que conocemos, a pesar de que hay muchas alternativas de este tema, un conflicto legal no deja de ser un costo. Y la filosofía empresarial o la cultura empresarial ya a nivel internacional, que vamos, pareciera ser hasta lógica, es la disminución de costos de la mejor manera posible. Entonces, siempre vamos a evitar un conflicto legal que no solamente afecta a nuestro bolsillo, sino que también a veces afecta a nuestra reputación, también nos hace dedicar tiempo y nos distrae un poco de lo que realmente nos interesa, que es el ejercicio de los negocios y del comercio internacional, del comercio exterior. Entonces, pues los Incoterms y este tipo de herramientas nos ayudan a evitar pues futuros conflictos legales que van a representar finalmente un costo y un dolor de cabeza. ¿Cuál es la idea? Entonces, identificar cuáles son las obligaciones de uno y de otro en un contrato de compraventa internacional para que podamos tener esta facilidad y esta oportunidad de los negocios. También hay que considerar que en ese sentido, si nosotros nos dedicáramos o estuviésemos en la disposición de realizar exportaciones, nos vamos a encontrar con la situación de que, aunque no es obligatorio usar los Incoterms, es una práctica tan común a nivel internacional que nuestro comprador, nuestro socio comercial, pues nos va a incluir en el acuerdo conforme a una regla Incoterm. O sea, lo primero que nos va a preguntar es, ¿cuál es la regla Incoterm que está sujeta a tu precio? ¿Cuáles son tus condiciones de contratación en cuanto al Incoterm? Para que yo sepa qué es lo que estoy obligándome al acordarme contigo. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es la regla Incoterm idónea, cuáles son los alcances de estas reglas, es muy posible que cometamos un error o a lo mejor, como les comentaba, puede ser que
que en el desconocimiento mitiguemos o nos alejemos de esa oportunidad y la perdamos, ¿no? Entonces, por el hecho de que no conocer los psicotrons, digamos, ¿no? Pues sabes que no sé de qué me hablas, y entonces nuestro socio comercial pues decide, o nuestro cliente decide simplemente no hacer negocios con nosotros. Entonces, considero que el conocimiento, la importancia de esas reglas psicotrons es imprescindible, ya que, como repetía yo hace un momento, no es forzoso usarlas, pero la práctica y el uso comercial nos obliga a llevar esta práctica pues a nuestro propio estilo de vida a nivel empresarial, y nos lleva a la necesidad de conocer sus alcances, sus reglas, sus cláusulas, etcétera, que es lo que me interesa que ahora empecemos a checarlo, ¿no? Empezamos a ver. Para eso vamos a hablar rápidamente de los principios de contratación. Aparte de las reglas Psicoterms, hay convenciones internacionales que sirven de sustento para identificar cuáles son los elementos de validez de un contrato de compraventa internacional y cuál es la base de la contratación para este tipo de operaciones, ¿no? Y básicamente hay dos convenciones, la llamada Convención de Viena de 1980, que en realidad tiene un nombre mucho más largo, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías. Es un nombre muy largo, pero bueno, se le conoce como Convención de Viena de 1980, y también los principios UNIDROIT, que pues también tiene el propósito de establecer principios de contratación. Vamos a hablar de algunos, obviamente son varios los que podamos considerar, pero vamos a hablar de algunos por lo menos importantes, no diría yo que los más importantes, pero sí importantes, ¿no? Porque no podemos establecer un nivel de importancia en los principios, pero bueno, uno de ellos es la libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y decidir cuál es el contenido, qué es lo que se va a establecer en ese contrato. Pareciera lógico que cualquiera puede celebrar un contrato, pero históricamente esto no siempre ha sido así. Hubo tiempos en donde a cierto grupo de personas, voy a dar un ejemplo rápidamente, o sea, porque no es la única ocasión, pero en tiempos de la Venecia se le prohibía a algunas comunidades judías ejercer el comercio de mercancías, ¿no? También hay que considerar que algunas libertades o derechos que ahora tienen las mujeres, pues en algunos momentos esto no era así. Entonces, a veces el comercio, bueno, en algunas partes y en algunos momentos, el comercio estaba limitado únicamente para que sea ejercido por hombres y no por mujeres. Entonces, aunque nos sorprenda, la verdad es que no siempre existía o ha existido esta libertad de contratación. El comercio no siempre fue para todos. Sin embargo, como hace un momento hablaba yo, el dinamismo y las cosas que cambiaron a partir del siglo XX, con la guerra mundial, con las guerras mundiales, con el Tratado de Bretton Woods, entre otros elementos que me parecen importantes, surge la necesidad y aparte la implementación de la ideología de que el comercio internacional debe desarrollarse, debe crecer, debe ser cada vez más grande, se deben integrar las economías a nivel global. Y entonces esto pues nos lleva a que entre más comercio se realice, más desarrollo y más riqueza se va a generar, ¿no? Va a haber mayor productividad, mayor competitividad, etcétera. Entonces esta libertad de contratación es importante. El otro principio es la libertad de forma. Nos dice que no hay digamos, una forma específica donde el contrato de compraventa internacional tenga que ser realizado. O sea, el contrato hay que entenderlo que el contrato no es un papel, como estamos acostumbrados nosotros a llamarlo. El contrato realmente es el acto de acordar. Eso es lo que se le llama en estricto sentido contrato. Luego entonces, este acto no tiene que constar precisamente en un papel. Si bien es cierto, y esto es importante recalcarlo, la recomendación va a ser siempre que exista un papel, un documento, un escrito, una evidencia más específica de este acto contractual.
Sin embargo, el hecho de que exista un acuerdo y de que este acuerdo sea válido no requiere forzosamente de que se firme algún documento o que tenga una forma en específico. Esto quiere decir que las operaciones del comercio internacional pueden ser realizadas por vía telefónica, por correo electrónico, o inclusive presencialmente, o sea, no hay como tal un requerimiento de forma específico. Y por eso, pues, hasta los mismos testigos podrían acreditar, tener por probado la existencia de un contrato. Pareciera también algo intrascendente, pero existen muchísimas controversias internacionales eh, que consisten en precisamente saber, o digamos la discusión es que si realmente el contrato existió o no existió, o que si el contrato se cerró, la negociación se cerró en un contrato y hubo realmente un acuerdo o no lo hubo. Entonces es muy importante saber en qué momento existe contrato y en qué momento no, y de qué manera puede haber un contrato. Y esto lo voy a poner, digamos, frente a la necesidad de los tratados internacionales, que es otro instrumento diferente, que esos tratados solamente se realizan entre estados o por lo menos entre sujetos de derecho internacional público, en donde estos tratados internacionales sí tienen que ser por escrito, ¿no? O sea, los tratados que se celebran entre países sí deben ser escritos, mientras que los contratos de compraventa internacional que realizan los particulares, cualquier persona, pues no requieren de una forma en específico. Luego está el principio del carácter vinculante de los contratos. ¿Qué quiere decir? El contrato genera una obligación y un vínculo jurídico. O sea, cuando yo soy un vendedor y celebro un contrato, me obligo a entregar la mercancía que estoy pactando. Si yo soy comprador y celebro un contrato, me estoy obligando a pagar. O sea, este contrato genera obligaciones. Y además, un vínculo entre las partes. Las partes quedan vinculadas, quedan relacionadas jurídicamente una con la otra, generándose derechos y obligaciones mutuas. Entonces, esto es importante porque evidentemente, si hay contrato o no lo hay, podríamos nosotros saber si estamos obligados o no, y si estamos obligados, a qué estamos obligados. O en una discusión o una controversia legal, por lo menos sostener a qué no estamos obligados. Entonces, toda esta serie de escenarios, pues son importantes identificar cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, pues, de la celebración de un contrato internacional. Ha habido casos que me han preguntado, ¿no? Oiga, es que si yo celebro un contrato, no, pues así nomás por pues de cotorreo, ¿no? Así como por decir algo, y aunque no firmé nada, estoy obligado a respetar ese contrato, pues la respuesta es que sí, haya sido por cotorreo o no, no necesitas firmar algo para que precisamente quedes obligado a algo. Y por lo mismo esta materia de los negocios y el comercio exterior no puede tomarse a la ligera, tiene que tomar una correspondiente seriedad para darse cuenta que todos nuestros actos tienen consecuencias y precisamente este contrato tiene consecuencias jurídicas. También hay otro principio que se refiere a las normas de carácter imperativo, que quiere decir que pues, el hecho de que existan herramientas, como decíamos hace un momento, extralegales, no obstaculizan el cumplimiento de las normas locales, o sea, las normas domésticas imperativas. O sea, por dar un ejemplo, el hecho de que yo celebre un contrato de compraventa internacional no quiere decir que yo no tenga por qué pagar impuestos, porque yo como estoy al margen de las leyes nacionales y yo no, por ejemplo, no sé, yo no tengo nada que ver con Estados Unidos, pensando que tengo un negocio en Estados Unidos y yo diga, no, yo no tengo nada que ver con ese país ni con sus leyes. Y entonces, por lo mismo, no tengo por qué pagar impuestos allá. Pues eso es un gran error porque pues esas normas de carácter imperativo del país de Estados Unidos en el momento de que yo incorporo, o sea, importo una mercancía o la exporto hacia ese país, pues me deja sujeto o me condiciona al cumplimiento de sus respectivas leyes. Y si hay necesidad u obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, por decir algo, lo voy a tener que hacer. Entonces, no hay esta idea de que yo estoy por afuera de las leyes nacionales y porque estoy adentro de las leyes internacionales o al revés, ¿no?
si estoy dentro de las leyes nacionales, estoy por fuera de las leyes internacionales. No, realmente las leyes nacionales e internacionales conviven y lo que hay que considerar es que siempre se va a respetar las leyes que provienen de una soberanía, o sea, las leyes nacionales de un país, del cualquiera que este sea, que nos sujetan a su cumplimiento, independientemente que nos dediquemos al comercio internacional. Otro principio, digamos, acá podemos decir que son dos, pero básicamente, bueno, en términos de las leyes es uno, pero son dos aspectos diferentes, o sea, la buena fe y la lealtad negocial. Y nos dice, estos principios no pueden excluirse ni limitarse. No nos explica tampoco qué es esto de la buena fe y la lealtad negocial específicamente en esos instrumentos legales que mencionaba yo hace un momento, pero sí podemos identificar la buena fe a su contrario, ¿no? A que es la mala fe. Y voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, una clienta me decía, es que yo te voy a pagar tus servicios, pero pues, te voy a pagar ahorita la mitad y la otra mitad te la voy a pagar después porque los negocios son de buena fe, ¿no? O sea, me dio a entender que yo de buena fe ella me va a pagar o me va a deber. Y yo le dije, bueno, es que, o sea, sí estoy de acuerdo que están de buena fe los negocios, pero lo que tú me estás pidiendo es crédito, no estás diciendo que estás cumpliendo de buena fe. Es decir, quieres que yo crea, por eso de ahí viene crédito, quieres que yo crea que tú me vas a pagar. Pero eso no tiene nada que ver con la buena fe. O sea, yo podría estar de acuerdo o no con lo que tú me estás proponiendo, pero la buena fe tiene que ver con otra cosa. Y primero hay que entender algo. En los negocios, sean internacionales o no, en los negocios, todos que realizan el negocio buscan un beneficio, ¿no? Una utilidad, una ganancia, por supuesto. El perseguir una ganancia, una utilidad, un beneficio no tiene nada de malo. No va en contra de la buena fe el perseguir un beneficio. Sin embargo, si yo al buscar ese beneficio, yo tengo que pasar por encima de los demás o yo tengo que afectar el patrimonio, los intereses, la reputación de los demás, entonces sí está mal ese beneficio, o sea, sería un beneficio indebido. Y eso es actuar de mala fe. O sea, el actuar de buena fe es actuar sin mala fe y actuar de mala fe es buscar que perjudicar al otro, ¿sí? Entonces, la buena fe no es otra cosa más que no tener la intención en los negocios o no realizar actos que perjudiquen, que agraven el negocio de la otra persona, de nuestro socio comercial o de terceros. Eso es actuar de buena fe, sí, o sea, sin intención mala, pues. Y es un principio que aunque uno pudiera decir, bueno, es que la intención no se puede ver, no se puede saber, lo que sí es cierto es que sí se puede acreditar, ¿no? La mala intención y puede ser sujeta a juicio, puede haber consecuencias por tener mala fe. Y hay demandas y arbitrajes sobre indemnización por mala fe. Entonces no es poca cosa. Y la lealtad negocial va sobre lo mismo. O sea, si hay una operación del comercio que se hace juntos, pues este negocio, aunque no hay una sociedad formalmente hablando, sí hay un conjunto de intereses, de esfuerzos que van dirigidos hacia una meta común, que es el éxito de la operación comercial. Entonces, la lealtad negocial significa estar de acuerdo a ese fin común y ser desleal significa ir en contra de ese acuerdo común, de esa meta común. Entonces, pues sí es correcto llamarle a nuestro cliente un socio comercial, o sea, no estamos haciendo sociedad estrictamente hablando, pero sí es nuestro socio porque tenemos algo en común. Queremos que esto salga bien, ¿sí? O sea, si yo soy vendedor, yo quiero vender mi mercancía, que la mercancía llegue que sea satisfacción del cliente y a su vez quiero que se me pague y el cliente, el comprador va a querer pues adquirir el producto, pagar fielmente por él y que finalmente lo tenga para poder satisfacer sus intereses. Entonces eso nos interesa a ambos en este ejemplo y por eso es una meta común que hay que actuar con lealtad. Y también los actos que van en contra de esa lealtad pueden ser acreditados y sujetos de indemnización. También hay un principio un poco complicado de explicar, que es el comportamiento contradictorio, o en latín, venire contra factum proprium, que es lo que yo decía hace un momento, nada más a grandes rasgos, ¿no? Nuestros actos tienen consecuencias,
Y aunque yo no realice un acuerdo literal o expreso, o sea, tal cual como lo debo de decir, pero yo con mis actos voy dando cierto entendimiento, cierta idea, yo tengo que actuar de acuerdo a ese entendimiento, tengo que ser congruente con mis actos. Esos actos deben ir dirigidos hacia un solo lugar. No debe haber contradicción, o sea, yo no puedo comportarme de una manera y después comportarme de la otra. Y pongo un ejemplo, o sea, si yo tengo una operación del comercio y hay mi vendedor, siempre que realizamos una operación, eh, me incluye un seguro, o sea, me asegura la mercancía a mi favor, sin que lo digamos y sin que lo hayamos acordado, siempre lo hace así. Yo voy a dar por entendido que siempre que yo le compre a esta persona, me va a asegurar mi mercancía. Y si un día no me la asegura y yo me confío de ese entendimiento que él me está dando, pues yo voy a verme perjudicado si la mercancía se pierde o se daña. Y él posiblemente pueda decir, bueno, pues es que tú y yo no quedamos en nada, o sea, yo no te dije que te iba a asegurar la mercancía. Sin embargo, yo le voy a mencionar, oye, espérate, o sea, tú siempre me la aseguras, entonces tú con tu comportamiento, con tus actos me das un entendimiento y yo me confío de eso, ¿no? En un juicio o en un arbitraje, un juez o un árbitro me va a dar la razón a mí, porque en efecto, esos actos, generan un antecedente que lo obliga de forma tácita a cumplir con lo que venía haciendo. Entonces, si me aseguraba la mercancía, aunque no le hayamos acordado, me la tiene que seguir asegurando, ¿sí? Porque es mi suministrador. No puede actuar de forma contraria. Bueno, y ya entrando a las reglas Psicoterms, ¿qué es lo que sucede? Las reglas Psicoterms, como decía yo, hace un momento son modelos de contrato. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada regla Psicoterms son 11 reglas. Cada regla Psicoterms tiene sus cláusulas y existe 20 cláusulas de cada regla. 10 que se refieren al vendedor o las obligaciones del vendedor y 10 a las obligaciones del comprador. Y son llamadas cláusulas espejo porque hay correspondencia una con la otra. Como vemos aquí en la presentación, la cláusula A1, que tiene que ver con las obligaciones generales del vendedor, tiene íntima relación con la cláusula B1, que son las obligaciones generales del comprador, ¿no? O sea, ahí hay un espejo porque la A1 tiene relación con la B1 y así con las demás. La A2, que tiene que ver con la entrega, está relacionada con la B2, que tiene que ver con la recepción. O sea, el vendedor está obligado a entregar y el comprador está obligado a recibir, ¿sí? A recepcionar la mercancía. También existe las cláusulas de transferencia de riesgo, del transporte, del seguro, si es que existe el caso, pero bueno, la cláusula no se quita, simplemente está ahí. La documentación de entrega y de transporte, o en su dado caso la prueba de entrega, o sea, los documentos que acompañan a la mercancía. Las obligaciones del despacho de exportación y de importación, que esto es importante, sí, esto varía conforme a la regla, el Incoterm. La comprobación, embalaje y marcado de las mercancías, que es una obligación más dirigida hacia el vendedor, pero que también el comprador tiene que verificar. La asignación de costos, aquí ya, a diferencia de las versiones anteriores de las reglas Incoterms, ya se especifica cuáles son los costos de cada regla o de cada contrato que estemos, pues, que corresponda, y los avisos que se deben realizar, o sea, las comunicaciones que debe tener uno con el otro, ¿no? O sea, que se deben comunicar para que no exista duda si hay un cambio, si hay algún tipo de inconveniente, o se va a lo mejor a prorrogar un plazo, no sé, ¿no? O sea, digamos, las partes deben estar constantemente en comunicación. Ahora bien, como yo decía, de las reglas Psicoterms, evidentemente el verlas de forma muy específica nos llevaría muchísimo tiempo. Si hay oportunidad, yo estoy en total disposición de profundizar el tema y darles mayor detalle al respecto de las reglas Psicoterms. Sin embargo, ahorita vamos a hacer pues básicamente un esbozo de cada una de ellas. Y acá la gran ventaja es que las reglas Psicoterms se parecen unas con otras. Podemos decir que casi siempre las reglas Psicoterms son clasificadas por su letra, ¿no? O sea, digamos acá como vemos, hay algunas que tienen una letra parecida, ¿no? Hay unas que empiezan con F, hay otras que empiezan con C, y hay otras que empiezan con D. Entonces, pues, se nos ha hecho fácil clasificarlas de esa forma. Sin embargo,
desde mi muy particular punto de vista, esta clasificación no es del todo, pues digamos, conveniente, pues porque, por ejemplo, en un caso del FCA, que es una de las primeras reglas que vemos aquí, poco, o digamos poco, no es que nada, pero poco tiene que ver con las otras reglas que tienen F, que es el FAS y el FOB, ¿no? O sea, digamos que el FCA tiene un poquito más de relación con el XWorks que con las otras dos, con otras dos reglas, ¿no? Entonces, realmente la Cámara de Comercio Internacional que propone las reglas Incoterms, en realidad hace solamente una clasificación muy sencilla. Existen los multimodales y los marítimos. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas multimodales quiere decir que el transporte principal de la operación, o sea, el contrato de compraventa, implica una transportación principal que digamos es la operación, o digamos la transportación, perdón, que tiene más, o que es preponderante en la logística, ¿sí? O sea, quiere decir que puede ser una operación terrestre porque se lleva a través de un vehículo o una unidad, digamos un camión, un coche, etcétera, que es ferroviaria, un coche es poco probable, bueno, pero lo que quiere decir es que es terrestre, ¿sí? Se va por esa vía. Puede ser ferroviaria, que sea a través de un tren. Puede ser aérea, quiere decir que la mercancía principalmente va a ser transportada en avión. O puede ser marítima, que eso implica que la mercancía va a ser transportada principalmente por un buque marítimo, ¿sí? Por vías marítimas. Entonces, lo multimodal significa que puede ser cualquiera de estas cuatro opciones, decía, terrestre, marítima, ferroviaria o aérea. Entonces, la que me estaba faltando. Entonces, o sea, pues básicamente lo multimodal es que no importa cuál sea el medio de transporte principal. Sin embargo, hay cuatro reglas específicas que vemos aquí abajo, que es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, que exclusivamente son operaciones marítimas. Esto es así, primero porque en el mundo, gran parte del mundo geográficamente hablando es agua. Esto nos lleva a que gran parte de las operaciones del comercio internacional se realizan, se transportan las mercancías a través de buques marítimos. Y la otra razón fundamental es que la transportación marítima en las operaciones del comercio internacional son más baratas que las demás. O sea, claro, con sus excepciones, ¿no? Puede ser que a lo mejor una operación sea más cercana y por la vía terrestre pudiera ser más barata, pero digamos, generalmente la operación por un buque marítimo es mucho más barata que transportarla por las otras vías, ¿no? Principalmente por la aérea, ¿no? Que la aérea es la más cara y la marítima es la más barata. Entonces, esto significa que las operaciones marítimas son más recurrentes que las demás. Entonces, podríamos decir que son contrataciones específicas, especiales, las marítimas, y son cuatro. Repito, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Ahora bien, ahorita están viendo un esquema, ¿sí? O sea, son 11 reglas. Hay unas que están en la parte superior izquierda, otras que están en la parte superior derecha y otras que están abajo. Y esta es mi forma más, digamos, más fácil de clasificarlas o acomodarlas para también favorecer su memoria, o sea, su memorización, o sea, identificarlas fácilmente. Porque hay cuatro que son el XWorks, el FCA, el CPT y el CIP, que tienen, digamos, más relación. Las marítimas, que son aparte, las de abajo, FAS, FOB, CFR y CIF, y las otras DAP, DPU y DDP son las que tienen pues también características particulares más relacionadas unas con las otras. Entonces podemos decir que las reglas están divididas en tres grupos. ¿Por qué se dividen en tres grupos? Porque también lo fundamental de las reglas Incoterms es en dónde se entrega la mercancía. O sea, aunque la operación del comercio, o sea, digamos, la mercancía va a ir de un punto a otro, o sea, eso está clarísimo. Va a salir de Oaxaca y va a ir a otro país. Y eso implica que la mercancía va a cambiar de manos por cuestiones logísticas, evidentemente, en muchas ocasiones, ¿sí? Puede ser que existan diferentes medios de transportación, no solamente uno. Pero el punto específico, o sea, digamos, la idea de la contratación es especificar en qué momento se da por entregada la mercancía. O sea, sí va a cambiar de muchas manos, pero en qué momento
es el punto cumbre, el punto clave en donde empieza digamos, un momento, digamos, es un punto de no retorno, un punto clave donde se separa en la cobertura del vendedor y la cobertura del comprador de cierta manera, ¿no? Por decirlo así. Hay un punto clave que se va a dar por entregada la mercancía. La entrega de la mercancía implica también la transmisión de riesgos. O sea, la mercancía cuando se entrega va a darle inicio a los riesgos que tiene el comprador y va a dar por terminado. Sí, pero está tu nombre, te lo tienes que poner. Un momento, ¿eh? Vamos a, decía yo, el momento de la entrega va a implicar la transmisión de riesgos y va a darle de inicio a los riesgos del comprador. O sea, en la operación del comercio, como decíamos, que va a dar de un punto a otro, en el momento de que la mercancía sale, o digamos, parte del punto inicial, va a tener ciertos riesgos. O sea, la mercancía va a estar en riesgo en cuanto a que puede perderse, se la pueden robar, se puede destruir, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Acá la pregunta es, si pasa eso, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Quién va a asumir ese riesgo? El vendedor o el comprador. Y eso es lo que las reglas Incoterms principalmente buscan resolver. Y en todos los casos, esto se realiza en el punto de entrega, o sea, en donde se realiza la entrega como tal de las mercancías. Entonces, cuando se entrega la mercancía, ese riesgo acaba para el vendedor y empieza el riesgo para el comprador. Entonces, ¿qué hacen las reglas Incoterms al determinar el punto de entrega? Que pues va a haber reglas Incoterms donde el riesgo va a ser pues más pequeño para el vendedor y más grande para el comprador, y también va a ser que va a haber casos al revés, donde exista más riesgos para el vendedor y menos riesgos para el comprador. Eso es lo que básicamente se va a decidir, y esa es la importancia de conocer las reglas Incoterms para el comercio exterior. ¿Cuáles van a ser mis coberturas de riesgo? ¿Cuáles van a ser mis coberturas de costos? O sea, ¿qué es lo que me va a costar? ¿Hasta dónde me va a costar llevar la mercancía? Y eso es lo que nos solucionan las reglas Incoterms. Entonces, en ese sentido, estas reglas Incoterms que están pegadas hacia la izquierda, que es Xbox, FCA, CPT, ZIP, FAS, FOBS, FR y ZIP, la entrega es en el lugar de origen. ¿Qué quiere decir? Que, como decía yo, no vamos a considerar de que la mercancía va a ir de Oaxaca a España. Esto implica que la entrega se va a realizar dentro de México. Bueno, no necesariamente en Oaxaca, pero en el territorio de origen. Y el territorio de origen es cualquier lugar o cualquier punto que decidan las partes en México, ¿sí? Entonces, en estas 8 reglas Incoterms, de las cuales estas 4 son marítimas, o todas las marítimas están incluidas aquí, la entrega se va a realizar en origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el exportador o yo soy el vendedor, mi riesgo es poco, mi riesgo es pequeño hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mi cobertura de riesgo no va a ir hasta España, sino se va a quedar en el rango del territorio mexicano, ¿sí? No porque necesariamente México no tenga tanto riesgo como España o algo así, sino simplemente que mi rango es menor, porque yo voy a entregar la mercancía en México, ¿sí? Mientras que las otras 3, que es el DAP, el DPO y el DDP, la entrega es en destino. O sea, yo daría por entregada la mercancía hasta España, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, vamos a ver cuáles son las características de las reglas Incoterms, por lo menos con respecto a la entrega, ¿no? La primera, que es Xbox o en fábrica, que es una manera de entender que es un valor o un precio de fábrica. No es porque literalmente sea una traducción, pero esta regla Incoterm en inglés Xworks, en español en fábrica, significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador poniéndolas a su disposición en un lugar designado. Puede ser una fábrica o un almacén, pero pues, es un lugar específico, y puede ser el local del vendedor, mas no necesariamente, ¿sí? Por eso se le llama en fábrica, porque se cree o comúnmente se practica que la mercancía se entrega
pues saliendo de la fábrica, ¿no? O sea, yo la saco de fábrica y te la pongo a tu disposición y ya te la llevas. Es un precio de fábrica porque ahí te la entrego, básicamente, o en mi almacén, en mi establecimiento. Pero no necesariamente porque, como lo dice acá, o sea, puede ser un lugar designado que puede ser cualquier otro dentro del país de origen, ¿sí? O sea, en el ejemplo que daba hace un rato, en cualquier punto de México, ¿sí? Para que esto ocurra, el vendedor no necesita cargar la mercancía en ningún vehículo, no necesita despachar la mercancía de exportación. O sea, el vendedor no se vuelve exportador, ojo. Simplemente se pone de acuerdo donde va a ser la entrega de la mercancía y ahí se entrega la mercancía. El vendedor, y esto es importante, como decía un momento, el vendedor no se hace cargo de la exportación. Quiere decir que el vendedor no necesariamente es exportador. Ahí está la diferencia entre vendedor y exportador tal. Luego entonces es las condiciones más pequeñas para el vendedor, o sea, el vendedor únicamente entrega. Todo lo demás que tiene que hacer, digamos, la exportación, la importación y llevar la mercancía, con todo lo que implica su riesgo hasta el punto final, le va a tocar al comprador. Este tipo de Incoterm es muy usado en muchos lugares, o sea, vamos principalmente en China, sí, en algunos lugares de Europa, también se utiliza en México, evidentemente, o sea, es un Incoterm muy común, uno de los Incoterms más usados, aunque las condiciones son muy sencillas y como lo acabo de explicar así, de forma muy burda, es un Incoterm muy usado en el comercio internacional. Luego, este Incoterm, digamos que vamos a decir lo que evoluciona, o sea, aumenta un poquito, o digamos que avanza, y se convierte en el otro, que es el libre transportista o free carrier. ¿Qué significa? Que el vendedor entrega las mercancías al comprador de dos maneras, de una o dos maneras. Primero, en el lugar designado en el local del vendedor, como en el Incoterm anterior, ¿no? O sea, yo le entrego en mis instalaciones, pero ¿qué es lo que sucede? Yo sí tengo la obligación de cargar las mercancías a su medio de transporte, ¿no? O sea, el comprador llega y yo le cargo las mercancías al medio de transporte, que va a ser mi obligación. O sea, no solamente se las pongo a su disposición, sino que las cargo. Y además se entregan cuando, digamos, se va a entender que van a ser entregadas cuando ya están cargadas en el medio de transporte, digamos, llegan, están en el lugar designado donde se estableció la entrega y digamos que están listos para descargarse por parte del vendedor y a disposición del transportista o otra persona designada por el comprador. Por eso se llama libre transportista, Incoterm. Porque lo que sucede es que específicamente en Incoterm el comprador designa a una empresa transportista, a un porteador, para recoger esa mercancía en ese lugar, en las instalaciones o en el local del vendedor, y va a verificar que las mercancías se carguen en el medio de transporte. Entonces, por eso se llama libre transportista. Claro, lo designa el comprador y lo paga, ¿no? El comprador, digamos, se encarga de eso, ¿no? Y ya solamente el vendedor entrega la mercancía y carga las mercancías al medio de transporte, y además la diferencia con el anterior es que, pues, en este caso el vendedor sí tiene que hacer los trámites de exportación, ¿sí? Entonces, sí digamos, es una evolución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Que aquí hay un transportista designado por el comprador, específicamente el vendedor carga las mercancías en el medio de transporte y tiene que hacer los trámites de exportación. O sea, aquí quiere decir verificar que se haga la exportación y aparte pagar los aranceles, ¿no? Las contribuciones correspondientes de la exportación. Luego, que vimos, el FCA, voy a regresarme al libre transportista, evoluciona y se convierte en que es el CPT, que se llama transporte pagado hasta. Que es lo mismo, o sea, digamos, es lo mismo porque igual el comprador designa a un transportista, sí, pero este transportista o esa transportación, la transportación, digamos, de toda la operación, la paga el vendedor. Por eso se llama transporte pagado, ¿sí? Digamos que es como decir, es una operación con flete incluido, ¿no? O sea, por decirlo algo. Entonces el vendedor asume, claro, hay que tener en cuenta que el hecho de que el vendedor asuma la obligación de transportar la mercancía, de contratarla, de pagarla, no significa que se la va a dar gratis, ¿no? O sea, no sé si lo hace porque sí.
evidentemente esto se lo incluye al precio. Por eso el precio de CPT va a ser diferente, o la cotización conforme a un contrato CPT va a ser diferente a un contrato Xworks, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, finalmente, ¿qué hace el vendedor? ¿Qué tiene que tener consciente el vendedor, el exportador acá? Que tiene que hacerse cargo de contratar la transportación principal, bueno, la transportación de toda la operación para que llegue al punto final, ¿no? Entonces, sí hay una entrega en la transportista, o sea, digamos, en el momento de que se entrega al transportista esta mercancía, se va a dar por entregada como tal. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque esto es importante mencionarlo, porque a pesar de que el vendedor pague el transporte, cuando la mercancía es entregada en el local del vendedor, como en el caso anterior, o sea, digamos, el hecho de que el vendedor pague, no quiere decir de que la entrega no va a dejar de realizarse en el local o en el lugar de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el vendedor pague la transportación, el comprador empieza a tener su riesgo a partir de la entrega. Entonces su riesgo sigue siendo el mismo. Entonces no hay que confundir el riesgo con el costo. O sea, que el costo de la transportación está cubierta por el vendedor, pero no el riesgo, porque el riesgo lo empieza por parte del comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista. Entonces puede pasar de que aunque el vendedor pague el transporte en la transportación de la mercancía se pierda. Y entonces pues el comprador tendrá que asumir ese riesgo, ¿no? Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que existe ese riesgo, hay una evolución del CPT, que es el CIF, que es el siguiente, que aparte de que el vendedor incluye un transporte, le dice al comprador, no te preocupes, yo también te voy a incluir un seguro a tu favor, porque tomando en cuenta que el riesgo va a ser en el mismo lugar, o sea, eso no cambia, la entrega va a ser en el mismo lugar y el riesgo va a tener la misma cobertura, pero acá la diferencia va a ser que va a haber un seguro a tu favor para que si la mercancía se pierde, se la roban, etcétera, tú hagas valer ese seguro. Por eso se llama este Incoterm transporte y seguro pagados hasta, porque el vendedor asume la transportación y además le incluye un seguro. Sí, esto le facilita mucho al comprador tener la seguridad de que si la mercancía se pierde por ese riesgo que tiene, va a poder ejercerlo. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de los seguros internacionales tienen una cobertura mínima del valor de la mercancía por un 110%. O sea, quiere decir que si la mercancía se pierde, el comprador puede hacer válida la póliza y la aseguradora le va a dar el 110% del valor de la mercancía, ¿no? Para que, ¿qué es lo que tiene que hacer el comprador si eso pasa? Hacer válida la póliza, volver a pagar la mercancía con eso que le da la aseguradora y la mercancía tiene que volver a ser enviada, ¿no? Entonces, por ese lado no pierde. O sea, no tendría que pagar dos veces el comprador. Para eso básicamente es el seguro y por eso hay una evolución. O sea, me voy a regresar un poco. Por eso los puse aquí en la parte superior izquierda. O sea, están digamos, relacionados estos cuatro Incoterms porque son una evolución. Empezamos con el Xworks, evoluciona al FCA, el FCA evoluciona al CPT y el CPT evoluciona al CIP. Entonces, están relacionados, los cuatro son multimodales. La entrega es en el mismo lugar en los cuatro, ¿sí? Pero tienen esa evolución, o sea, hay condiciones que van aumentando de responsabilidad del vendedor. Primero, pues, tiene que hacer la exportación, tiene que cargar las mercancías en el FCA, después tiene que hacerse cargo de la transportación en el CPT y en el CIP. Además de la transportación, tiene que hacerse cargo de un seguro. O sea, no tiene tampoco mayor complejidad esta parte cuando nos damos cuenta que estas cuatro reglas están relacionadas y son muy parecidas entre sí. Y por eso me gusta más clasificarlas, poniéndolas en una canasta como si fuesen familiares, ¿no? Son de la misma familia porque son muy parecidos, ¿no? Uno tiene un lunar, el otro tiene como que el pelo lacio y el otro tiene los ojos azules, pero son muy parecidos, vienen de la misma familia. El Xworks, el FCA, el CPT y el CIP, ¿no? Entonces, pues estos son sus grupos. Me voy a los otros que siguen siendo multimodales, voy a dejar los marítimos hasta el final, que son regreso aquí, el DAP, DPU y DDP, que están a la derecha. También son multimodales, pero la diferencia es de que la entrega, o sea, la cobertura de riesgo, o se va a dar por entregada la mercancía hasta destino. O sea, te decía yo, si va de Oaxaca a España, la entrega se va a hacer en España, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el vendedor va a tener toda una cobertura de riesgo de México hasta España, ¿sí? Claro, esto va a representar mayores beneficios y mayor atractivo para el comprador.
Entonces, primero existe el DAP, que es entrega lugar. ¿Qué significa? El vendedor entrega las mercancías en el lugar designado, ¿sí? Listas para descargarse, o sea, el vendedor nada más se entrega, no descarga, si nada más están listas para descargarse, en el lugar de destino específico y en el punto acordado. Entonces, digamos, si se pacta que sean, por ejemplo, las mercancías las tenemos que llevar hasta Madrid, España, en las instalaciones en el local del comprador, llevamos las mercancías hasta allá y está, por eso se han entregado lugares, es el lugar de entrega, hasta Madrid, España, en su local, pero no las descargamos, ¿no? Ahí están listas para su descarga. La variante es el siguiente Incoterm, que es el DPU, que es el nuevo de esta nueva versión de la Cámara de Comercio Internacional, que es entregada y descargada en lugar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, o sea, voy a llegar a Madrid, España, hasta ahí va a ser mi riesgo, mi entrega, mis costos, todo, pero además tengo que descargar la mercancía, o sea, yo incluyo la descarga. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, pues simplemente un costo operativo y la conveniencia de descargar la mercancía. O sea, si yo soy el operador y voy a llevar la mercancía hasta Madrid, España, posiblemente por condiciones logísticas no tenga yo las condiciones suficientes para hacerme cargo de la descarga. O sea, no ando con un montacargas ahí pegado, o ando trayendo para aquí y para allá, ¿no? O sea, o no tengo por lo mejor el recurso humano suficiente para la descarga, no sé. O sea, estoy pensando en muchas opciones porque muchas veces no es tan conveniente que el vendedor se haga cargo de la descarga y habrá veces que sí. Y por eso hay una diferencia entre el DAP y el DPU. Pero o sea, esta es la pequeña diferencia entre los dos, que sí es fundamental, pero fuera de eso son iguales, o sea, son prácticamente idénticos. Y ahí va la siguiente, que es, digamos, la parte extrema. O sea, digamos que el Ex-Works, como decía yo, es de los más usados y es el mínimo para el vendedor. Este, que es el DDP, es el máximo para el vendedor. O sea, acá el vendedor hace todo, básicamente. Por eso se llama entregada a derechos pagados, porque incluye todo, incluyendo los impuestos. Y cuando me refiero a impuestos o derechos, que son conceptos que son utilizados para identificar las contribuciones como tal, quiere decir que el vendedor no solamente se va a hacer cargo de la exportación, sino también se va a hacer cargo de la importación. Sucede algo muy parecido como en el DAP, o sea, el vendedor llega hasta el punto designado, o sea, yo llego en el ejemplo, llego a Madrid, España, al local del comprador, pero no descargo las mercancías, es lo único que no hago. O sea, todo está incluido menos eso, que es la descarga. Sí, en este Incoterm. O sea, por eso dice aquí, listo para descargar, o sea, todavía no se va a descargar, el vendedor no descarga. Pero fuera de eso, el vendedor hace prácticamente todo. Sí, o sea, incluye la transportación, incluye la exportación, incluye la importación, incluye todos estos trámites. Lo único que tiene que hacer el comprador es descargar la mercancía. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres están relacionados. Voy a regresarme a este punto. Esta está la diapositiva, digamos que base, porque vemos que el DAP, el DPU y el DDP en la parte derecha, pues están relacionados porque son multimodales y su entrega es en destino, ¿no? Y vemos del otro lado, en la parte izquierda abajo, los que se entregan en origen, pero que abajo pues están los marítimos, que es el FAS, el FOF, el CFR y el CIF, que son los que nos hace falta ver. Rápidamente lo vemos. El FAS significa que es libre al costado del buque. ¿Qué quiere decir esto? Los marítimos, la entrega se va a dar siempre, siempre, siempre en el puerto, en un puerto. ¿Pero en cuál puerto? En el puerto de origen. O sea, pensando igual, México, España, en el puerto de México, no en el puerto de España, en el puerto de México. Ahí es que es origen, se va a dar la entrega. ¿En dónde se va a dar la entrega en este Incoterm? Lista para embarcarse. O sea, por eso se llama libre al costado del buque, porque básicamente podemos decir que la mercancía está al lado del buque, lista para ser embarcada. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el comprador? Pues contratar la empresa marítima, del buque marítimo, designarla, o sea, decirle al vendedor, oye, va a ser tal buque, el que va a ir por la mercancía, y ahí yo me voy a encargar de embarcarla y llevarla hasta donde yo lo requiera la mercancía. Entonces, en ese punto, que es la entrega, se transmite el riesgo, como decía yo hace un momento, y también hasta ahí llega el costo del vendedor. O sea, yo te entrego la mercancía en mi puerto,
sin embarcarla. O sea, tú nada más ya me dices cuál es el buque, yo lo pongo a un lado del buque, tú te encargas de la embarcación y de todo lo demás a partir de ahí. Eso es lo que es el FAS, Free Alongside Ship, ¿no? En inglés. El FOB, que es también uno de los psicoterms más usados, principalmente, como decía yo un momento, por la gran utilización de las operaciones marítimas, es el libre a bordo. Igual que el anterior, el puerto, la entrega va a ser en el puerto de origen, en el ejemplo decíamos en el puerto de México, pero además, aquí lo que sí va a hacer el vendedor va a ser embarcar la mercancía. Por eso significa libre a bordo. O sea, significa que el vendedor va a poner a bordo las mercancías, las va a embarcar. Entonces, en el momento de que la mercancía toque en la superficie del buque, se van a dar por entregadas las mercancías. Y ahí, en ese momento, se transmiten los riesgos y los costos. O sea, igual el vendedor lleva la mercancía hasta el puerto de origen, embarca la mercancía. Claro, el comprador, por su parte, le tiene que designar el buque marítimo, pagarlo, y a partir de ahí, dedicarse a toda la operación, ¿no? Y ahí empieza también su riesgo el comprador. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? Pues nada más embarca las mercancías en el puerto de origen y a partir de ahí el comprador hace todo lo demás. En todas las marítimos, evidentemente el vendedor tiene que hacerse cargo de los trámites de exportación y correspondientemente el comprador de los de importación. Eso no cambia. Nada más digamos que las excepciones en ese caso de la exportación es el Xbox y el DDP, pero en el caso de los marítimos, pues esto siempre va a ser así, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Esto acaba, a partir de aquí, sucede lo mismo que vimos en las veces anteriores, va a haber una evolución. O sea, el FOB evoluciona y se convierte en un CFR. Y va a parecer muy parecido al anterior, que era el CPT, que era transporte pagado hasta. O sea, este CFR, que significa costo y flete, las mercancías igual van a ser entregadas, igual que en el anterior, en el FOB, o sea, en el momento que se embarquen. Pero la pequeña diferencia es que el vendedor se va a hacer cargo del flete marítimo, o sea, de la transportación marítima. O sea, sí lo va a embarcar, lo va a poner sobre el buque y ahí empiezan los riesgos del comprador, pero el vendedor ya está incluyendo el precio y está bajo su responsabilidad hacerse cargo del buque marítimo que va a llevar la mercancía hasta el puerto de destino, ¿no? Toda esa parte de la transportación marítima hasta el puerto de destino la va a asumir, la tiene que aplicar el vendedor, ¿no? Claro, lo mismo que sucedía la vez anterior, aunque yo tenga el flete, o sea, yo soy el comprador, pero y aunque tenga yo el flete pagado, sí, o sea, el vendedor ya se hizo cargo de eso, el riesgo empieza a partir de que las mercancías se embarcan, ¿sí? Entonces es un riesgo bastante amplio, sobre todo porque en la transportación marítima, o sea, cuando la mercancía va sobre aguas, principalmente oceánicas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los riesgos son muchos, ¿sí? O sea, los accidentes suceden. Y por lo mismo, pues mi riesgo es alto. En ese sentido, el CFR evoluciona y se convierte en un CIF, que es exactamente lo mismo, solamente que aquí agregamos el seguro. El anterior era, digamos, costo y flete, y este es costo, seguro y flete. O sea, el vendedor no solamente paga la transportación marítima, sino que aparte paga un seguro a favor del comprador. Esto quiere decir que el comprador, si la mercancía, si el buque marítimo se hunde y el comprador pues tiene que asumir ese riesgo, hace efectiva la póliza, la aseguradora le da el dinero de indemnización, el comprador vuelve a pagar la mercancía para que la mercancía vuelva a ser enviada, ¿no? Y de esa manera no tiene que pagar dos veces. Entonces existe esa conveniencia o esa posibilidad de que la operación incluya un seguro. Entonces, como vemos, son los 11 reglas Psicoterms. En un ratito, si se dan cuenta, os expliqué las 11. Y bueno, ya específicamente hablando de la producción digamos, los productos oaxaqueños, hay que tomar en cuenta que las oportunidades de negocios son muchísimas. Y son muchísimas, y tan es así que la importancia de los Psicoterms para lo que nos incumbe, nos atañe, pues es trascendental. Trascendental, tomando en cuenta que el estado de Oaxaca tiene un estado privilegiado por su biodiversidad, ¿sí? Por una producción vasta de productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, materias primas, ¿sí? Y
parte de esa riqueza cultural que caracteriza al Estado. Entonces, Oaxaca es un referente de comercio exterior a nivel internacional y digamos que es uno de los estados que más se ha fortalecido gracias al comercio exterior y que más oportunidades tiene para ese rubro. Y considero que el conocimiento de las reglas Incoterms puede favorecer y aparte desarrollar y digamos, incentivar la generación de negocios internacionales, de la exportación de sus productos. Esto fue algo a lo mejor muy generalizado, podemos evidentemente profundizar aún más, pero en cuestiones de tiempo y también agradeciendo su valiosa atención, pues yo me pongo a sus órdenes para que este tipo de temas sigan siendo tocados, sigan siendo pues comentados y podamos evolucionar, como les digo, podamos desarrollar, podamos crecer el comercio exterior del estado de Oaxaca. Pues yo soy el doctor Carlos Pérez Espejel y pues les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si hay algún tipo de pregunta o algo que les gustaría, no sé. Buenas tardes, ¿tienen alguna pregunta para el doctor? ¿Quieran externar? Porque en el chat no tenemos ninguna. Bueno, ¿Sí? Adelante. buenas tardes. Yo tengo por ahí una pregunta. Bueno, básicamente, muchas gracias por la presentación. Creo que nos aclaró mucho las generalidades, como decía usted, de cómo funcionan estos Incoterms. A mí me parecía muy interesante la parte inicial, incluso de la mencionada del contrato, ¿no? El contrato, de las pláticas que se van dando y justamente esta claridad de cómo se va a hacer la operación, no solamente tener el producto, sino obviamente buscar la persona con la que podemos trabajar para llevar a estas exportaciones o esta compraventa de mercancía fuera de México, de Oaxaca. Pero me nace la pregunta con respecto a, obviamente siempre se necesita la claridad, pero ahí en cuestión ahorita pues es más como esto de los seguros, del transportación, pero ¿cómo se manejan los esquemas de pago? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, nosotros somos productores de mezcal artesanal, que hay algunos interesados que siempre nos preguntan como, bueno, ustedes están exportando, ya contamos con los permisos y todo, pero siempre vienen esta parte de los volúmenes, ¿no? O sea, como de generar un pallet o generar unas ventas como muy grandes y al abrir mercado siempre hay como, pues a veces quieren los compradores empezar con pequeñas producciones. ¿Qué tanto es tan fácil empezar como con poquita mercancía o con respecto a los costos? Obviamente sé que hay que hacer un análisis por todo esto de lo que implica, ¿no? El ofrecer un seguro, la manera de pago, los tiempos y todo esto, ¿no? Pero quería preguntar eso al respecto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión también en esta cuestión de pago cuando, bueno, piden a crédito o incluso en consigna, ¿no? Nosotros apenas como productores, pues nos estamos familiarizados con los términos. Entonces, sí, obviamente reconocemos y agradecemos mucho, pues, este tipo de talleres o de pláticas porque nos van poniendo los esquemas, ¿no? Simplemente es justo esto, por ejemplo, de los seguros. Nosotros no habíamos considerado como toda la operación o la logística necesaria, pero sí era preguntarle en esos dos aspectos específicos, ¿usted qué opina y cómo funciona, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Muy interesantes sus preguntas. En efecto, es importante identificar este tipo de detalles para evitar conflictos o también pues malos entendidos, ¿no? Porque en efecto a veces la negociación o la práctica de la operación tiene sus complejidades o sus detalles que a veces no conocemos o no estamos acostumbrados a contemplar. Y en efecto, el empezar con pequeñas cantidades
no necesariamente incide en el costo. Claro, por supuesto hay que hacer ese análisis, o sea, tú mismo le decías, hay que hacer ese análisis de costos para ver qué tan rentable es la parte de la exportación, pero la gran ventaja es de que yo puedo llevar mis productos, aunque sean pocos o que sean poco volumen, y consolidarlos en un contenedor, en una operación de tal forma que esa operación, digo, por lo menos hablando del transporte principal, no me resulte tan costosa. Entonces, o utilizar también los métodos de consigna, como comentabas, ¿no? O sea, a través de un consignatario o un forwarder, buscar la manera de que se realice la operación, ¿no? Entonces, si es posible, por supuesto, claro, va a depender de estos detalles de la rentabilidad, pero sí es posible, y aún no solamente posible, sino que yo creo que benéfico, porque ayuda a la experiencia principalmente a realizar este tipo de prácticas, y que ya con el tiempo nos podamos aventar a hacer operaciones de volúmenes más grandes, ¿no? Entonces, y es como todo, ¿no? La parte difícil es el primer salto. Es el primer salto de aventarse a hacer la exportación, a lo mejor con poco, y poco a poco ir creciendo los negocios. Realmente casi siempre así sucede. Los mismos compradores pues buscan operaciones pequeñas para ir midiendo sus conveniencias de compra, sus conveniencias de adquisición, y al mismo tiempo ir midiendo su mercado, ¿no? Entonces, esto es una práctica común, y no lo veo tan difícil finalmente, ¿no? O sea, tiene su complejidad como todo, pero yo creo que es conveniente. Por otro lado, al respecto de la otra pregunta con los métodos de pago, bueno, cuando la mercancía se pone en consigna, pues siempre la alternativa es que no se libera la mercancía, digamos, que no se entrega como tal hasta no haber recibido el pago. De hecho, es una de las cláusulas importantes de los mismos Incoterms y del contrato de compraventa internacional. O sea, hay una cláusula específica del contrato que se llama reserva de dominio. Quiere decir de que si yo, inclusive a pesar de que la mercancía ha sido entregada, si la mercancía no ha sido pagada, no existe transmisión de la propiedad. Esto es hay que diferenciarlo, porque yo puedo entregar la mercancía físicamente hablando y el comprador tener la mercancía, pero eso no quiere decir que es de su propiedad. O sea, la transmisión de la propiedad puede darse, conforme al contrato, digamos, en el momento del pago. Si no se hace el pago, en esos casos se puede solicitar la reivindicación de la mercancía o la exigencia del cumplimiento del contrato, que es decir, pues me pagas porque ya la mercancía te la entregué. Claro que eso en la práctica genera muchos inconvenientes, porque el hecho de que existe esa cláusula y de que yo pueda reivindicar la mercancía no significa que tenga una garantía total de que la mercancía va a ser pagada finalmente, ¿no? Entonces, sí tiene su riesgo operativo, por supuesto, pero sí hay esos mecanismos. Además, hay otros tipos de formas de pago que no necesariamente requieren de un gran compromiso por parte del comprador. Existen las cartas de crédito, que también ya están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional con las reglas UCP 600, y todos estos métodos de órdenes de pago y estos métodos de obligación de pago a través de las instituciones bancarias, que permiten darle la garantía al vendedor que su mercancía va a ser remunerada, o sea, que va a recibir el correspondiente precio. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a lo clásico, o sea, el efectivo, la transferencia electrónica, etcétera, ¿no? Inclusive los títulos de crédito, o sea, los cheques, etcétera. Pero ya a nivel internacional, estas cartas de crédito o estos órdenes de pago permiten una herramienta muy buena para garantizar, bueno, garantizar digo entre comillas, porque el término no es específicamente el correcto, pero por lo menos para tener mayor seguridad de recibir el pago y facilitar las operaciones del comercio internacional, porque precisamente uno de los grandes obstáculos de este ejercicio pues es la confianza. O sea, la confianza de decir, voy a entregar mi mercancía, me voy a arriesgar con el problema o con la contingencia de que posiblemente pues, no, la mercancía no me la pague, ¿no? Entonces, sí tiene su chiste, no es así simplemente hacer las cosas porque sí, pero los mecanismos existen, y a lo mejor, bueno, ya sería tema de otro tipo de plática, pero sí existen reglas parecidas a las Incoterms que tienen que ver con el pago
con el pago de operaciones internacionales, que son las llamadas OCP 600, ¿no? Las vigentes. No sé si quedó suficientemente despejada la duda, pero bueno, es básicamente lo que estábamos comentando. Sí, gracias. Gracias, doctor. Bueno, que hay unas preguntas. No sé si nada más se refiere este compañero dice iPhone Grisel, ¿cómo empiezo a exportar café a Canadá? Si la pregunta se refiere a su producto o con qué Incoterm es el que le recomienda. No sé si está iPhone Grisel. Sí, gracias. Sí, es lo que estoy ahorita leyendo. Pues bueno, digamos que la mejor manera de la exportación es contactar al comprador. Vamos, siempre la operación empieza de esa manera. Si yo tengo la intención de exportación, lo que tengo que hacer es contactar, si quiero hacerlo en Canadá, tener a un socio comercial allá, o promover la contratación de distribución, o sea, ya sea de distribución de un intermediario, de un representante, que pueda ofrecer mi café en ese mercado. Entonces, así inicia, digamos, la operación, y ya después el detalle de la logística, bueno, pues eso ya sería cosa aparte. Digamos que lo fundamental es como todo, ¿no? O sea, como nosotros ser productores, lo que buscamos es colocar nuestro producto, pero para ello necesitamos clientes, necesitamos compradores. Y así como sucede a nivel nacional, a nivel internacional también es el caso, o sea, encontrar socios comerciales que puedan ayudarnos a realizar esa operación y poder empezar con algo, ¿no? Digamos que recomendar alguna consideradora para envíos marítimos, la verdad es que sí yo desconozco. Digamos, casi siempre este tipo de operaciones se pueden hacer a través como decía yo, de un forwarder, que ya tienen los datos de digamos más que nada los costos para la operación, y finalmente todas pues las agencias, bueno, no son agencias, sino más bien las empresas marítimas, de buques marítimos, pues dan ese servicio de consolidación de contenedores. Entonces yo creo que eso tampoco tiene mayor problema, ¿no? Pero así como tal, que que tenga yo alguien en mente, la verdad es que no. Una agencia aduanal recomendada, bueno, la verdad es que también va a depender mucho. Yo también en lo particular no tengo una lista de agencias comerciales o de agentes comerciales. Yo en lo particular no me dedico a la parte operativa de contactar a los agentes o las agencias aduanales. Existen muchas, realmente sí es cierto que se requiere una recomendación o por lo menos una referencia, y eso obviamente se da con la práctica, se da en la marcha. Pues bueno, finalmente pues podríamos nosotros encontrar muchas recomendaciones. Lo que sí es cierto es que finalmente, por lo menos en el caso de los agentes aduanales tienen una patente que en el caso de no cumplir con lo que establece la ley, podrían perder esa patente. Entonces, pues hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, nos podría dar cierta confianza de que los agentes aduanales pues tienen esa parte que perder, que si no realizan bien su trabajo, pues podrían ponerlo en consideración, y por eso pues habría cierta confianza ya con un agente, con una patente, ¿no? Luego, bueno, ya tengo socio comercial y comprador. Ajá. Pues sí, si ya tienes al socio comercial y comprador, ¿qué es lo que sigue? Hacer tu contrato, tu contrato de compraventa internacional. La Cámara de Comercio Internacional tiene su modelo de contrato, y buscar la manera de que se realice la operación, como decía yo, a través de un forwarder, o empezar tú a cotizar los elementos que necesitas para la operación, o sea, la transportación, el agente aduanal, no sé si es a través también, si hay un seguro, pues la aseguradora, etcétera. O sea, ver esos detalles de la operación paso por paso, ¿no? Pero lo primerito que tienen que hacer es establecer su contrato de suministro, de compraventa, o del negocio que ustedes estén realizando o vayan a realizar. Doctor, muchísimas gracias por esta explicación a las respuestas.
y sobre todo al tema que tratamos el día de hoy, que fue de gran utilidad para todos los que estamos aquí presentes. Y pues lo esperemos en otra próxima capacitación que pueda participar con nosotros, y a los que están presentes, pues los invitamos el próximo martes. Les enviaremos también la invitación para que puedan ingresar y tomar el siguiente tema. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.